que no pude, por problemas de salud, no les pude impartir clase el día viernes. Pero vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que ustedes vieron y si comprendieron acerca de los temas. Ese día en específico vieron acerca de los sujetos del derecho internacional público, ¿verdad? Vieron acerca de las escuelas, los criterios que tienen 3 escuelas. A ver, ¿cuáles son esas escuelas? Las escuelas que vimos en Hierro fueron la escuela clásica, la positivista, la contemporánea o ecléctica. ¿Se recuerdan que esas 3 escuelas hacían referencia acerca de los sujetos que él considera que son del derecho internacional público, ¿verdad? ¿Con cuál de esas escuelas ustedes consideran que estamos hoy en día? Ecléctica contemporánea. ¿Por qué? Porque integra las dos escuelas anteriores. Exactamente, porque dice que para esta escuela tanto el Estado como el individuo son sujetos del derecho internacional público. ¿Ustedes se quedan con eso o consideran que el individuo no es sujeto del derecho internacional público? Sí, sí es sujeto del derecho internacional público y va de la mano, porque recuérdense que dentro del derecho internacional público, ¿qué derechos son los que puede defender o impugnar o hacer valer el individuo o la persona? Son los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, sí, ambos son sujetos del derecho internacional público. También existen órganos internacionales o organismos internacionales como otros entes que vamos a ver a continuación. Ahora bien, entonces el Estado, ustedes vieron, para poder llegar a una definición acerca de lo que es el Estado, también vieron ese día una clasificación del Estado, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿O no la vieron? Jóvenes, me preocupan. Los exámenes ya están a la vuelta de la esquina. El primer parcial. No se me vayan a confundir en cuanto al tema de las escuelas. Recuérdense que en varios temas hemos visto las opiniones de varios autores acerca de las escuelas, ¿verdad? Que son 3 tipos de escuelas. Entonces no se vayan a confundir ustedes el día del examen, así que ya, por favor. El resumen que yo les voy a estar compartiendo no contiene todo el contenido, es un breve resumen que les estoy haciendo. Sin embargo, ustedes tienen que entrar a fondo de los temas, ¿verdad? Pero sí contiene todos los temas que hemos visto en clase o que vamos a ver en clase hasta el día del examen. Bueno, entonces existe una clasificación de los sujetos del Estado. Lo primero que les dieron es el sujeto de derecho y el sujeto de deberes y obligaciones, que ese se encuentra dentro de la clasificación de... ¿No los anotaron? Bueno, entonces la clasificación se divide específicamente del Estado. Antes de poder entrar a dar una definición acerca de lo que es el Estado, que por supuesto ustedes ya saben de memoria una definición acerca del Estado, es muy importante que entremos a ver la clasificación de los sujetos del Estado, ¿verdad? Entonces tenemos como primer punto, por sus acciones, que se encuentran los sujetos de derecho, que estos son aquellos a quienes el derecho internacional concede un derecho de acción ante un tribunal internacional, ¿verdad? Por eso se le llama por sus acciones. También tenemos el sujeto de deberes u obligaciones. Esto se refiere a aquellos que directamente responden por las infracciones del derecho internacional cuando condenan al Estado, ¿verdad?
También tenemos la clasificación por su admisión, que se divide en ordinarios, los ordinarios son aquellos que desde su origen fueron reconocidos como tales y cuyo origen se remota bastante lejos, ¿verdad? Son los primeros estados que fueron creados y desde ese entonces, desde ese inicio, son reconocidos por los otros estados, ¿verdad? Ahora bien, dentro de esa clasificación, por su admisión tenemos los admitidos, que estos son aquellos que la comunidad internacional admitió como tales posteriormente. ¿Qué ejemplos se les viene a la mente en cuanto a estos sujetos admitidos? ¿Qué estado? Los convenios. ¿Por qué Israel? Porque, o sea, como ustedes saben, explicando en los ordinarios, son uno de los estados más antiguos. Israel es la religión de creación y admisión a... ¿Pero fue gobernado por otro estado? Pero tenía conflicto. Exactamente. Cuba, podríamos indicar Cuba, Panamá también, porque recuérdense que estos estados son admitidos posteriormente. ¿Por qué? Porque antes, ¿quién era el que los gobernaba? ¿O de qué países eran que dependían? ¿Me explico? Salvador puede ser. ¿Por Bukele? El Salvador, dicen acá. Un tema muy importante que ese lo vamos a discutir al finalizar este tema. ¿Vieron las noticias del fin de semana? ¿Sacaron sus conclusiones? ¿Qué opinión realizaron ustedes o qué análisis realizaron acerca de lo que sucedió y también la intervención que tuvo ahí perdonen ustedes, es que hablo con un poco de memoria, la OEA? Este es un tema muy bonito que se los dejo para que ustedes lo analicen en su casa, porque si se dan cuenta, en la constitución de ese país existe una prohibición, está establecida en la constitución, que no se puede la reelección, ¿verdad? Entonces sí me gustaría saber la opinión de ustedes. Si no nos da tiempo el día de hoy, pues el día viernes les voy a pasar un ejercicio referente a ese tema, así que por favor léanlo, busquen la Constitución, lean la Carta de la OEA, ¿verdad? Y ahí para que realicen ese análisis. Bueno, Licenciada, perdón. ¿Sí? Entonces, todavía me quedó duda. ¿Israel sí sería un estado ordinario entonces? sí, él sí sería ordinario. Admitidos son los estados que son creados después, ¿verdad? Que a veces que fueron primero dependencia de un país y luego se independizaron, que son los últimos. Ajá. Bueno, entonces esa sería dentro de la clasificación por su admisión. Ahora bien, por su actividad, tenemos sujetos activos, que estos son aquellos que no solo tienen derechos y obligaciones, sino que cooperan en la creación de la fuente de derecho y obligaciones. Es decir, que ayudaron a la creación del derecho internacional. Ahora bien, los sujetos pasivos son aquellos que no crean la fuente del derecho y obligaciones de manera explícita, ¿verdad? Y luego tenemos la clasificación, que por su duración, acá encontramos los permanentes y los transitorios. Los permanentes son aquellos cuya vida son constantes, mientras que los sujetos transitorios son aquellos cuya vida jurídica internacional es temporal. Tienen vida mientras dura una situación o bien se le da una existencia temporal. Acá podemos mencionar o dar como ejemplo
acerca de los grupos beligerantes o los grupos insurgentes, ¿verdad? Que esto más adelantito se los voy a explicar, acerca de cuáles son los grupos beligerantes y los insurgentes, que estos entran dentro de la clasificación dentro de otros entes, porque también son sujetos del derecho internacional público. Ahora bien, por su capacidad, tenemos la capacidad plena, que son aquellos que están plenamente organizados y reconocidos por la comunidad internacional. Se refiere a que tienen independencia y autonomía. Capacidad limitada. La soberanía se encuentra limitada. Son aquellos cuya soberanía se encuentra limitada en su ejercicio. Por ejemplo, podemos colocar acá las colonias, los protectorados, ¿verdad? Acá también podríamos mencionar otro país. Exactamente. ¿Belice? No. La vida, porque tienen el No, pero lo que ustedes tienen que ver en esa capacidad que tienen limitada es de que son estados, pero sin embargo, por ejemplo, Puerto Rico, ¿quién es el que gobierna ahí? Estados Unidos, por eso tiene su capacidad limitada ante otros estados. Palestina con Jerusalén, porque si no estoy mal, creo que hay una carretera que divide lo que es Jerusalén con Palestina y ellos no pueden pasar, porque ahí prácticamente está. ¿Pero quién gobierna ahí? Jerusalén. Jerusalén. Pero están dentro de la red o sea, están dentro del. Pero pertenece a Jerusalén. Pero es palestino, entonces es como así. Pues están los otros contrarios del otro lado, pero no pueden pasar. Sí, este tipo de capacidad se refiere a eso, ¿verdad? De que son reconocidos como país, sin embargo, tienen limitada esa capacidad de poder representar ante el derecho internacional, ante los otros estados. ¿Por qué? Porque acá quien gobierna, por eso les ponía el ejemplo de Puerto Rico, porque es Estados Unidos, para que mejor lo comprendan. Estados Unidos es el que gobierna ese país, por lo tanto Puerto Rico no va a tener esa representación ante los demás estados. Y por último tenemos, por su existencia, que tenemos los... ¿Qué iba? ¿Dónde me quedé? Los limitados, ¿verdad? Capacidad Por limitada. la capacidad, exacto, perdón. Por su reconocimiento, sería la otra clasificación, que acá encontramos los generales y los particulares, los sujetos generales y los particulares. Los generales son reconocidos por todos los estados, mientras que los particulares son aquellos que no son reconocidos por los estados. Prácticamente, si se dan cuenta, acá casi todas las clasificaciones van de la mano, ¿verdad? Por su existencia, aparentes y reales. Los aparentes son aquellos cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista soberanía, más que todo a sus fines. Acá podemos poner como ejemplo el Vaticano, ¿verdad? Y los sujetos reales son aquellos que son aceptados sin discusión. Acá podemos decir que el mismo sujeto visto desde diferentes ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de esta clasificación de los sujetos reales podemos mencionar los estados que son beligerantes. Y esa sería la clasificación acerca de los estados. Viendo esta clasificación, les doy 5 minutos para que ustedes dentro de esta clasificación puedan sacar una definición acerca de lo que es estado y la anoten ahí en su cuaderno. Mi definición del Estado es: el Estado está compuesto por distintos sujetos en el cual
podemos determinar que encontramos estados independientes y soberanos y otros con personalidad jurídica dependiente de otro estado superior. Gracias, muy bien. ¿Alguien más que quiera dar su definición? No, Sin miedo a eso. El Estado es un ente que puede ser o no ser independiente o soberano, siempre dependiendo de los objetos que lo hagan de su existir. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Muy rápido. Pongan atención. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? El Estado es un sujeto pasivo y puede estar sometido dependiendo sus características como país miembro o no, y si es país miembro dependiendo del grado de membresía que pueda tener en la toma de decisiones. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Se les está olvidando algunas características muy importantes. Dice una, pero no, ahí el compañero dice. ¿Te pueden pasar el micrófono? Disculpen. Bueno, el Estado, organización política conformada por territorio y población, ejerce soberanía en su espacio geográfico, interno y en el plano internacional. Gracias. ¿Alguien más? No tengan miedo, jóvenes. Acá para eso están, para aprender. Para eso estamos todos. Mi idea más o menos que es un sujeto que goza tanto de derechos como de obligaciones, y lo que hablaban lo último que dijo de que sean admitidos y que gocen de que tengan sentido pleno y la capacidad real y general para la toma de decisiones. Ok, muchas gracias. ¿Qué encontraron de diferente en las definiciones que dieron los otros compañeros y la compañera? Son las clasificaciones. No, sí, o sea, es que vean, por eso se les dio esa clasificación del Estado, ¿verdad? Pero lo que les decía, que las definiciones de los otros compañeros están muy bien. Sin embargo, les faltó ahí colocarles algo muy importante, que el Estado es sujeto de derechos y de contraer obligaciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes no le colocaron eso, colóquenle ahí de que el Estado tiene esa facultad, ¿verdad?, de contraer derechos y obligaciones. Ya ven que no les dé miedo. Acá ustedes tienen que romper ese miedo. Es más, ¿saben de qué me dan ganas? De pasarlos a exponer. ¿Cómo terminamos el semestre? Bien, porque vean, son tantos instrumentos públicos que tal vez así los obligo también a poder leer. Entonces, eso se me está ocurriendo con los 20 puntos que les dije que vamos a trabajar, laboratorios y todo eso. Entonces, para que no malecen. Bueno, muy bien. Bueno, continuando. Entonces ya les quedó claro acerca de lo que es el Estado, ¿verdad? Por supuesto, contiene también sus elementos. Sin embargo, ahorita vamos a pasar al siguiente tema, que son los organismos u organizaciones internacionales. Que de la clasificación anterior de los estados podemos concluir que los demás, que aparte de los estados también existen organizaciones u organismos internacionales que también son sujetos del derecho, ¿verdad? Y también tienen la capacidad de contraer derechos y obligaciones a nivel internacional. Por lo tanto, estas organizaciones también tienen la personalidad internacional, porque tienen esa capacidad de poder contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Y por supuesto, para poder entablar procesos legales,
que también tienen esa capacidad ante los organismos u organizaciones internacionales. Luego tenemos la clasificación de los sujetos del individuo, ¿verdad? Que este es otro sujeto muy importante del derecho internacional público. Algunos autores no están de acuerdo en tener al individuo como dentro de la clasificación del derecho internacional público. Para otros, dice que sí es muy importante porque el Estado no puede caminar solito, ¿verdad? Sino que se necesita esa intervención del individuo para poder actuar ante órganos internacionales. Y este creo que es uno de los más importantes porque a pesar de que tiene esa intervención a nivel como Estado, también como representante del Estado, también lo tiene a nivel personal, que hablábamos que es el que puede defender acerca de todos los derechos. ¿De todos los derechos? ¿Cuáles? ¿Cuáles, jóvenes? Exactamente, todos los derechos humanos. Y acá nos vamos a tardar un poquito más en cuanto a este tema. Licenciada, disculpen. Sí. Con esto respecto al individuo, en el caso de los, por ejemplo, los embajadores y los cónsules, ¿se tomarían como individuo o como parte de, o sea, porque como ellos representan al Estado en los diferentes países, ¿se tomarían como Estado o se toman como individuo? Como Estado, porque ellos son los representantes del Estado, ¿verdad? Ellos son los que por medio del Estado van a hacer de que les respeten los derechos individuales a todas las personas que se encuentran en otros países, que no les violenten esos derechos. Ahora bien, entonces son sujetos muy importantes acerca del derecho internacional. Los individuos en el derecho, en el ámbito internacional, y a dicho efecto entendemos los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales sobre los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y culturales. En algunos casos podemos acudir a foros también internacionales para hacer valer dichos derechos. Como por ejemplo, pueden acudir al Consejo de Europa al aceptar la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, y en América pueden acudir ¿a dónde? Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la que defiende a nivel de América, ¿verdad? Y de Europa, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos. ¿Recuerdan? Entonces podemos concluir que el individuo sí es sujeto del derecho internacional público, aun y cuando lo podamos clasificar como un sujeto sui generis. Esta circunstancia ha dado lugar a la formación del derecho internacional, específicamente sobre los derechos humanos, que no deben confundirse con el derecho internacional humanitario. ¿Por qué no se debe confundir el derecho internacional humanitario con los derechos humanos? Porque el derecho internacional humanitario es para tiempos de guerra. Muy bien, exacto. Porque el derecho internacional humanitario, indica el compañero, se da específicamente en los tiempos de guerra, mientras que los derechos humanos se da en los tiempos de paz. Exacto. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de los derechos humanos. Yo sé que tal vez vamos a salirnos un poquito del esquema, pero es bien importante y yo creo que acá a ustedes no les va a costar mucho porque ya llevaron este curso, ¿verdad? Así que vamos a hacer un poquito de memoria. Referente a los derechos humanos, las descripciones aportadas por diferentes autores son bien abundantes.
Sin embargo, el autor Centeno Varías cita que las facultades propias que todo ente humano tiene por el derecho de ser humano, de conformidad con lo resuelto en la Convención Mundial de los Derechos Humanos celebrados en Viena en el mes de junio de 1993, los derechos humanos gozan las características siguientes. A ver, recuerden. Universalidad. Ajá, muy bien. Ya ven qué bonito, si ustedes saben. Universalidad, interdependencia, ¿qué más? Indivisibles, e interrelación. Por consiguiente, entonces, viendo estas características, todos los estados deben de tratar los derechos humanos de manera global, conjunta y equitativa, en pie de la igualdad y con las mismas urgencias, ¿verdad? Todos los estados, sea cual fuere el sistema político que tienen, económico y culturales, tienen el deber de promover todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales. Ahora bien, dentro de los derechos humanos también han existido distintas denominaciones, las cuales el licenciado Arturo Martínez Gálvez describe las diferentes excepciones que según las épocas se han ido conociendo, ¿verdad? Como primer punto tenemos derechos naturales, que así se les ha denominado a los derechos humanos, ¿verdad? Esas son las denominaciones de los derechos humanos. Derechos naturales, estos indican que los mismos correspondían al hombre por el simple hecho de ser hombre. Los derechos innatos, que también se le denominaban así, acá para indicar una posición eminentemente circunstancial al hombre mismo, es decir, el hombre nace con dichos derechos y no le pueden ser sustraídos por el Estado, no se los pueden quitar. Derechos fundamentales, acá establece que no son secundarios ni derivados, por consiguiente forman parte necesaria de un ordenamiento jurídico positivo. Y los derechos también individuales, que se le denominaban, acá la postura que asumió la Revolución Francesa en la relación con el respaldo de las libertades individuales. Esta posición hoy en día ya ha sido superada, esta denominación. Y los derechos públicos subjetivos indican la vinculación de dichos derechos con el Estado, descarta por sí mismo que los derechos del hombre sean anteriores al Estado. Y los derechos subjetivos nacen de la norma jurídica y en este sentido vendrían a ser derivaciones de la voluntad del Estado. Y por último también tenemos la denominación libertades públicas o fundamentales. Este término ha sido implementado en algunas constituciones de los estados y en las declaraciones y documentos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces estas serían las denominaciones acerca de derechos humanos. Derivado de una de las características de los derechos humanos, que son indivisibles, para poderlos entender un poco mejor, de conformidad con el orden histórico, también existe una clasificación que se tiene, que son derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. ¿Se recuerdan eso ustedes?
adelantar en otros temas? ¿Sí? ¿Para qué vamos a entrar si ustedes ya lo saben? A ver, vamos a hacer un repaso. Dentro de la clasificación de los derechos de la primera generación, ¿qué derechos pueden mencionar ustedes? ¿O a qué se le llamaban los derechos humanos de primera generación? Que son inalienables al humano, ¿no? Por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la salud, educación. Muy bien. Establece la Constitución. Muy bien, exacto. Estos son conocidos como los derechos humanos individuales, ¿verdad? Los cuales tienen 3 características. Impone el Estado de respetarlos. Los titulares son el caso de los derechos civiles, los ciudadanos en general, y son reclamables en todo momento, en todo lugar, y no están sujetos a variaciones de factores sociales o políticos, ¿verdad? Y como mencionaba el compañero, daba de ejemplo el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, etc. Existen tantos. Ahora bien, estos derechos de la primera generación se desarrollaron en 1679 dentro de la ley del habeas corpus de Inglaterra, y en 1917 cuando ya tienen de común el haber sido elevados a categoría de normas constitucionales. Ahora bien, los derechos de segunda generación, estos se le conocen como derechos colectivos. Estos se caracterizan por ser derechos económicos, sociales, culturales. Dentro de ellos podemos encontrar el derecho al trabajo, A la seguridad. Recuérdense que son colectivos. Los de segunda generación son colectivos. A la libre asociación. Muy bien. A la sindicalización. A la manifestación. A identidad Derecho a manifestación. personal. Sí, por eso es de los colectivos. Estamos hablando de los derechos colectivos, ¿verdad? Bueno, entonces estos derechos imponen al Estado la obligación de adoptar los medios adecuados para garantizar a toda la población y para que estos sean alcanzados por toda la población. A partir de 1917, la mayoría de los estados son incorporados en sus propias constituciones. Y por último tenemos los de tercera generación. A estos se le conocen como derechos humanos transterritoriales, porque trascienden fronteras de los estados y devienen de cierta forma de los derechos humanos internacionales, en el sentido que corresponde a la humanidad en tanto que a la sociedad universal. Acá dentro de ellos podemos mencionar el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y adecuado, el derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho a la paz y seguridad, derecho a la comunicación internacional, y entre otros. Existen tantos, ¿verdad? Entonces, esta sería la clasificación, las clasificaciones de los derechos humanos según la característica de indivisible, ¿verdad? Ahora bien, también tenemos una breve historia, una breve evolución histórica acerca de los derechos humanos. Dentro de estas etapas tenemos la primera etapa embrionaria, en la cual los derechos humanos no estaban precisamente escritos en un texto con fuerza de ley, ¿verdad? Sino que en donde se encontraban plasmados todos esos derechos. Muy bien, en la Biblia.
La segunda etapa en que los derechos humanos comienzan a plasmarse en textos escritos con fuerza de ley se inicia según el consenso de los juristas específicamente especialistas en esta materia en el año 1215 con la adopción de la Carta Magna de Inglaterra. Luego, ¿qué otro documento? O sea, ya ven, ese curso de derechos humanos. Era el... ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. En 1628, la Petition of Right. En inglés, ¿verdad? Ajá. En 1679, la ley del habeas corpus. Y en 1689 que se promulga se promulgó el Bill of Rights. Estos tres últimos documentos complementan y se desarrollan en la Carta Magna, ¿verdad? Y ustedes ya saben los siguientes documentos que se fueron dando, porque si no vamos a perder un poco más de tiempo y los voy a aburrir. Y la tercera etapa, esta inicia en 1917. Esta se caracteriza por el salto que dan los derechos humanos de nivel nacional a nivel internacional. La adopción de los instrumentos internacionales, que sería la Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos internacionales sobre derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, las declaraciones y convenios regionales sobre los derechos humanos, que es Europa y América. Muy bien. Y también se caracteriza porque las comisiones específicas regionales a nivel internacional y los órganos jurisdiccionales para conocer sobre violaciones de los derechos humanos. Y la aparición de nuevos derechos que se califican como derechos humanos de la tercera generación, ¿verdad? Entonces en esta etapa estas serían las características que los definen. Bueno, ahora bien, ya hablamos un poco acerca del individuo, nos extendimos un poco haciendo referencia acerca de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, nos toca hablar acerca de los sujetos, continuar siempre con los sujetos del derecho internacional público, pero referente a otros entes específicos, que acá tenemos la Orden de Malta. Este es un sujeto sui generis de carácter religioso, encabezado por el Gran Maestro, teniendo personalidad jurídica similar a la de un Estado. Su verdadero nombre es Soberana Orden Militar de Malta. Soberana Orden Militar de Malta. Esta tuvo origen en un hospital establecido en Jerusalén para atender a los peregrinos cristianos en el siglo XI, ¿verdad? Y después tenemos el Vaticano, que el Vaticano es una ciudad y el territorio de la Santa Sede del gobierno, y no tiene embajadores estatales, sino que se le denomina interesante. Canciller. No. Papas. ¿Sí? No. Papas. Papas. Ya tiene hambre. No. Allá atrás, ¿cómo se le denominan a los representantes del Vaticano en otros países? No. Avispas. No. El de rosado está allá atrás. Exactamente. ¿Qué? ¿Qué dijo? Se les denomina
nuncios. Nuncios. Los anuncios. Si la N-U-N-C-I-O-S. Nuncios. Nuncios apostólicos. ¿Han escuchado ustedes si acá en Guatemala contamos con un representante del Vaticano? No, que yo sepa. No, ¿ah? Sí. Ahí atrás. ¿Guatemala tiene representante del Vaticano? Exactamente. Sí tiene. Sí tenemos. En todos los países se encuentra un representante del Vaticano. Por lo regular, de todos los países siempre se les denomina como Nuncios. no, Ah. de los estados. Ah. Me confundí ahí. Embajadores. Cardenal. No. ¿Cómo se les denomina a los representantes de los estados? Los cónsules. Cónsul papal. No, pero. No se vayan a confundir en el examen. Únicamente que los representantes ante otros estados, el representante del Vaticano se le denomina nuncios apostólicos. Ahora bien, los representantes de los estados se les denomina Cónsules. exacto. Pregunta de eso. Consomés. Y por último también tenemos intereses de la comunidad internacional, ¿verdad? Por algunos grupos. Acá dentro de esta clasificación tenemos los grupos beligerantes, que estos se dan cuando existe un conflicto armado de carácter general, en el cual las partes en conflicto son perfectamente identificables. Una parte ilegal dentro del marco jurídico del Estado tratando de derrocar a otra que tenga el ejercicio del poder legalmente, ¿verdad? A eso se refieren estos grupos beligerantes. De derrocar. ¿Ah? Miren, de todo esto lo puede examinar. De todo el libro. No, porque es página baja. ¿Qué página? Ah, ya vamos por la 47. no, por la 42. 78. Bueno, yo tengo la 78. Que vaya por la Yo tercera. ni libro tengo. Todavía. Por eso todavía voy por los primeros. No, ya vamos adelantados. Igual ahí lean porque este contiene bastante material. Yo solo les estoy haciendo Sí, usted solo hace un pequeño resumen. Bueno, entonces, de los grupos beligerantes, con la definición que les di, denme un ejemplo. Acá en Guatemala tuvimos un grupo beligerante. Exactamente. Que se llamaba la guerrilla, porque también era reconocida ante otros estados, ¿verdad? Como la guerrilla. Ahora bien, los grupos insurgentes, se da casi la misma situación de los grupos beligerantes, excepto que estos grupos insurgentes no detentan el control efectivo de ninguna sustancia del territorio, ¿verdad? Acá podemos mencionar que estos grupos contraen más que todo obligaciones, por ejemplo, la obligación de respetar a los prisioneros que se consideran de guerra, respeto a los extranjeros de sus bienes y respeto a los civiles. Entonces, acá tenemos como ejemplo la Organización para la Libertad de Palestina, ¿verdad? Todo es en derecho internacional. Al derecho internacional. Solo que estos no son reconocidos ante los estados, ante otros estados.
como órganos internacionales, mientras que los beligerantes, eso sí, son reconocidos ante otros estados. Entonces, esto sería la clasificación acerca de los sujetos del derecho internacional. Ya viendo estos sujetos, ¿ustedes consideran que toda esta clasificación sí entra como sujetos o únicamente ustedes consideran que dentro de los sujetos del derecho internacional únicamente nos quedamos con el Estado? Es imposible, ¿verdad? No, no puede ser. No se puede. Son bien importantes todas estas toda la clasificación que les di, porque si se dan cuenta, por lo que vimos, sí tienen esa relación ante el derecho internacional, ante estados, ¿verdad? Sí son reconocidos ante otros estados, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar acá el día de hoy, solo que les dejo de tarea para el día viernes, por favor, analizar específicamente el artículo constitucional de El Salvador referente a la reelección de la presidencia. Y quiero que me indiquen a ver si existe contradicción con el contenido de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Por favor. La organización De Naciones Unidas, de la ONU. Hasta con lo que él se presentó cuando presentó su plan de gobierno, nunca ofreció una reelección. Entonces va a contradecir todo lo que dijo desde el inicio. Pero imagínense acá, este es un punto muy importante porque ante la sociedad está bien porque ante la sociedad, pero ante el órgano internacional, está quedando y para eso es que existen todos estos órganos internacionales, para poder dominar y poder estandarizar en todos los para que no se violenten los derechos constitucionales, que se mantenga el Estado de Derecho en los países. pero los van a sacar de varias de apoyo y ahí salen del mapa. O los van a sancionar al país. Bueno, feliz noche, jóvenes.